Vamos a dar la palabra a Carlos Sánchez López, de Geonalón, Sociedad Cooperativa, que nos va a hablar de las necesidades de infraestructuras y servicios básicos en las zonas rurales de Asturias. Perdón. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicar el desarrollo de este proyecto. Bien, voy a intentar ser muy breve. Para comenzar, sí que tengo que decir que la información disponible para elaborar estos análisis es ingente. El nivel de desagregación es brutal. Este análisis lo hemos hecho partiendo de nivel de entidad singular y bueno, hemos elaborado un total de 74 dashboards o paneles con una herramienta de Business Intelligence, y no lo digo por presumir, lo digo porque no quedaba otra. Es una cantidad de información enorme. Y bueno, no solo para nosotros, para poder sintetizar la información, sino también para todos los grupos de desarrollo, para que puedan contar con ello y puedan analizar todos estos datos a distinta escala, porque entendemos que las realidades dentro del propio territorio de cada comarca son muy distintas. Por lo tanto, cada uno de esos grupos pues, va a poder analizar esa información a nivel, ya digo, bien de entidad singular, colectiva, de concejo o a nivel comarcal, y compararlo con los totales o los valores regionales. ¿Vale? La temática pues, es muy variada. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Hemos utilizado, como decía, muchísimas fuentes, desde a nivel de ministerio, nivel del Principado, la encuesta de infraestructuras y datos locales, que ya anticipo que sí que el nivel de detalle, si hablamos de escala, es increíble, pero quizá el nivel de actualización es mejorable. Después también contamos con datos masivos de la CTA, del Consorcio de Transportes, que los hemos condensado lo máximo posible. Hemos tomado como referencia la parada, por decirlo de alguna manera, que más frecuencias y más viajeros tiene, para poder hacer un análisis lo más sintético posible. Y después, bueno, datos del IDEPA para analizar el techo industrial y las facilidades para asentamiento de la actividad empresarial, datos del SESPA, datos del Ministerio de Sanidad con los registros de diferentes equipamientos y servicios sanitarios. No solo son importantes los hospitales, también hay que tener en cuenta farmacias, hay que tener en cuenta ópticas, hay que tener en cuenta una serie de facilidades que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad cotidiana. Vale. Como conclusiones, o como principales aspectos a destacar de este análisis, sí que encontramos que la banda ancha ha progresado y, atendiendo a los datos que hay del PEVA, va a avanzar muchísimo. Si los datos se cumplen, que creo que es algo que hay que vigilar, las conexiones no van a ser una excusa para emprender en el medio rural, eso que quede bastante claro. Después, el estado de las carreteras. Lo bueno de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales es que también da información sobre la gestión, y sí que encontramos, y es algo que cae bastante de sentido común, no hace falta que lo digan los datos, en concejos rurales de gran tamaño que tienen un alto porcentaje de vías gestionadas por ellos mismos, pues el estado de las carreteras es un poco peor. Entonces, bueno, es algo que creo que todos ya tenemos presente. En cuanto al transporte público, a mayor tamaño de la entidad singular, lógicamente, mayor frecuencia, las más beneficiadas, las villas. Hay que plantearse si es suficiente. Aquí casi lo quiero casar con la sanidad, porque bueno, para la sanidad sí que hicimos un mapa de tiempos de todas las entidades singulares, el tiempo que lleva llegar al hospital de referencia, porque tenemos en cuenta, bueno, no solo por las emergencias, sino por la cantidad de consultas que puede haber a especialistas por parte de una persona al mes, y más personas mayores en el medio rural. Entonces, quizá ya en el apartado de propuestas iría un poco mejor, pero quizá no todo se puede resolver con tren y autobús. Hay muchísimas entidades pequeñas en un territorio muy disperso. Puede que haya que ver otras soluciones. No sé, en Euskadi, digamos que en la tarjeta que conocemos nosotros como la CTA, también pueden incluir una parte de los taxis, porque no siempre hay una conexión fácil a esas paradas, o las frecuencias son mínimas.
y resulta imposible llegar a cualquier compromiso, o para movimientos pendulares normales de la población, como puede ser un pueblo más pequeño, ir a la villa y llevar a los niños, por ejemplo, a una actividad concreta o desarrollar cualquier tipo de actividad es muy complicado y difícilmente resoluble con autobuses o con trenes. Sí que encontramos, por ejemplo, de cara a la gestión de los suministros, por ejemplo, el agua, que proporcionalmente, y se ve en todas las comarcas, que la gestión pública suele implicar mejor estado de la infraestructura. Los residuos, bueno, el saneamiento mejorable. Lógicamente, el territorio va un poco en consonancia con el transporte. El territorio es muy grande y es difícil dar una cobertura de saneamiento óptima para todos los núcleos. Más cuestiones, por ejemplo, el techo industrial, que el techo industrial no deja de ser la oferta que hace la Administración de naves, parcelas, oficinas para el emprendimiento, pues es bastante escasa, está bastante concentrada. Entonces, es uno de los aspectos que resaltaría de este estudio. Quizá facilitar y, sobre todo, promocionar esos centros de empresa para el desarrollo de nuevas actividades en el medio rural. Y respecto a los datos e información, que quiero acabar con ello, y ya lo comentaba desde un principio, hay muchos datos muy abundantes, pero quizá en algunos aspectos falte actualización, falte pues, información más actualizada y precisa para poder llegar a unas conclusiones óptimas. Por eso también lo que comentaba al principio, que hemos dado la oportunidad a cada una de las comarcas de contar con el dashboard para que puedan analizar los datos concretos que hay sobre las distintas infraestructuras y puedan no solo llegar a mejores conclusiones porque conocen el territorio mejor que nosotros, sino incluso poder detectar posibles errores en la captación de datos. Y hasta aquí. Muchas gracias.